Amén. Si podéis poneros de pie y vamos a leer todos juntos este salmo. Amén. Amén. Y después oraremos para que sea el Señor el que nos hable. Amén. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque ella siempre es buena para nosotros. Porque tú a través de tu palabra nos hablas, Señor. Tú a través de tu palabra nos bendices, Señor. Tú a través de tu palabra en ocasiones nos reprendes. Tú a través de tu palabra nos restauras y nos das vida, Señor. En esta mañana te pedimos que seas tú el que nos hables. Te pido que me guíes y que me ayudes, Señor. Que me pongas, Señor, ahí escondido detrás de la cruz de Cristo, y que sea solamente tu voz la que se pueda escuchar en esta mañana, y que sea siempre tú el que reciba la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Podéis tomar asiento. Gloria a Dios. Como decía antes, los salmos es el himnario que el Señor ha puesto en nosotros para que podamos alabarlo. Amén. Es la oportunidad y el registro de los santos durante tantos siglos que estuvieron ahí escribiendo y dejándonos para nosotros escritos todas estas canciones y todas estas expresiones delante de Dios, para que nosotros por un lado tomemos nota y por otro lado que seamos animados. Hay tantos de los cuales podríamos hablar, pero creo que Dios escogió este salmo, el número 1, para que fuera el primero, para que nos pusiera en nosotros el gusanillo de la palabra de Dios y de la alabanza, para que el Señor despertara en nosotros más hambre de alabanza y de la palabra de Dios. Por eso en el libro de los Salmos encontramos tantas veces expresiones que nos llevan a alabar al Señor y que nos llevan a buscar más de su palabra. Hay un salmo, el 119, son 179 versículos que están una y otra vez diciendo: Señor, yo necesito más de tu palabra. Yo necesito más de ti. Para mí es el mejor de los alimentos, más dulce que la miel, dice, más preciosa que el oro. Y en esta mañana tenemos el privilegio de poder disfrutarla juntos. Y por eso creo que el Espíritu Santo inspiró la apertura de los Salmos precisamente con el número 1, para que desde un principio nosotros podamos tomar una decisión en cuanto a la vida y en cuanto a nuestro caminar en el Señor. Amén. Tomamos muchas decisiones en nuestra vida.
La vida es un continuo tomar decisiones. ¿Y hacia dónde nos vamos a decantar? A veces son decisiones que atañen a nuestro gobierno, a veces son decisiones que atañen a nuestra familia, a veces son decisiones que atañen a nuestro trabajo, a veces son decisiones que atañen solamente a nuestra persona. Pero son decisiones que tenemos que tomar una y otra vez. Eso me recuerda, por ejemplo, cuando el Señor está con Moisés hablando al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio. Ya Moisés está viejecito y está recordando todas estas cosas al pueblo. Y en el capítulo 11 y en el verso 26 dice: he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Deuteronomio 11, 26. Yo pongo delante de vosotros la bendición o la maldición. Escoge. Escoge tú qué vas a tomar a partir de ahora. Ese es el reto que estaba poniendo ahí Moisés, el Señor, a esa generación, y recordarles que si seguían las cosas que había establecido el Señor para sus vidas, habría bendición. Pero que si querían la maldición, también podían tomarla. ¿Cuántos quieren ser maldecidos? ¿Nadie quiere ser maldecido? ¿Todos quieren bendición? Amén. Ahí estaba Moisés retando al pueblo. Las personas, hay muchas personas hoy día que parece que les da igual, o que se mueven en el camino de la neutralidad, pero en el camino de Dios no hay un camino neutro. O estás en el camino o no lo estás. O caminas hacia adelante o vas para atrás. Es como si estuvieras en una cinta transportadora de esas que hay en los supermercados, que te subes y te va llevando. Si te paras, te lleva igual. Quizá no, yo no hago nada, yo me quedo aquí. Pues vas a llegar a algún sitio al final. Y es lo que el Señor quiere hablar a través de este salmo, de las implicaciones que lleva el tomar decisiones en nuestra vida. Y que el caminar en el Señor es siempre un esfuerzo, pero un esfuerzo que vale la pena. Por eso, en este salmo, es un salmo que hay dos partes, hay dos contrastes que son muy importantes para que tengamos en cuenta. Y después, cuando ya los hemos examinado, nosotros podemos decir, bueno, pues, ¿me quedo aquí o voy para allá? Hay una persona, habla de dos tipos de personas, una a la cual el Señor bendice y otra a través de la cual, si no hace nada, el Señor va a juzgar al final de sus días. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos juicio o queremos bendición? Aquí el Salmo comienza hablando de cómo es la persona a la cual el Señor bendice. ¿Tú quieres bendición? Mira cómo es la persona a la cual el Señor bendice. Dice así en el Salmo: bienaventurado, bendito es el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se ha sentado. En primer lugar, el Señor bendice a la persona que toma la firme decisión de separarse de las cosas del mundo. Amén. Que toma la firme decisión, así como hizo Daniel, de no contaminarse. Y da aquí varios ejemplos de cómo esta persona, después de tomar esta determinación, vive en completa felicidad. Feliz, bienaventurado, porque caminar en el camino del Señor
trae bendición y trae Amén. gozo. Caminar en los caminos del Señor produce felicidad. Esa es una característica del cristiano. El cristiano pasará momentos dificultosos, claro que sí, no estamos exentos de ello. Pero siempre habrá un gozo en nuestro interior. Y ese gozo va saliendo. Va saliendo. A veces ni siquiera lo entendemos. Decía el apóstol Pablo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. No sé por qué, no sé cómo, porque a lo mejor debería estar de otra manera, pero tengo paz y tengo gozo dentro de mi interior. Aleluya. Amén. Y si leemos la palabra de Dios podemos saber el por qué. Así es. Porque el Espíritu Santo está en nuestro interior. Amén. Y Él hace que las cosas sean diferentes. Así compara la vida del cristiano como un caminar. Y todos los caminos llevan a un destino. No siempre a Roma, a pesar de lo que dice el refranero, pero sí llevan a un camino, sí llevan a un destino. Y nosotros tenemos que determinar en qué camino queremos estar. Aleluya. Aquí nos habla de un camino que no anduvo, dice, estaba ahí, andando, pero no en el camino de los malos. No estaba andando en el camino de los malos. ¿Qué hacemos para no caminar en el camino de los malos? ¿Cómo nos separamos del mundo? ¿Fabricamos una nave espacial y vamos a ver si en una de esas lunas por ahí que dicen que es posible que haya vida? Yo no me creo nada, pero muchos están soñando con todo esto. No. Nos separamos del mundo cuando no escuchamos los consejos que el mundo nos da, sino que no, como veremos un poco más adelante, escuchamos o tomamos la determinación de que sea otro nuestro consejero. Amén. Así nos separamos del mundo. Decía Jesús, no te ruego que nos quites de él, porque además si nos quitan del mundo, ¿qué va a quedar en este mundo? El Señor nos ha dejado con un propósito. No estamos escuchando los consejos de los malos. No estamos con aquellos que están cometiendo pecado. Y mucho menos, dice aquí la palabra de Dios, nos sentamos con ellos a tramar. Ni nos sentamos con ellos a criticar, ni a burlarnos de aquel que está haciendo el bien. Pensando que, como muchos piensan en el mundo, que estamos locos, que estamos tontos, que vamos de santurrones por no hacer lo mismo que ellos hacen. Eso es no caminar en el camino de los malos, no estar en el camino de los pecadores, no sentarse en la silla de aquellos que pronuncian escarnio contra los otros. Un ejemplo de lo que debemos hacer o cómo no debemos hacerlo es, por ejemplo, Pedro en un momento dado determinó no estar con Jesús. Le dio miedo, como a todos los demás, aunque todos habían dicho, no, yo te defenderé hasta la muerte. Pero cuando vieron la espada salieron todos corriendo. Y luego estaba ahí, de lejos. Y poco a poco se fue acercando, porque había un poco de calor, ¿verdad? Pero ahí empezaron a pincharlo hasta que salió de él la mentira, el insulto y la maldición. Tenemos que determinar en qué lado queremos estar. Y una vez hayamos tomado esa decisión, mantenernos en ella hasta las últimas consecuencias. Amén. Sabemos que lo más que vamos a perder aquí será la vida, pero en el otro lado tenemos la vida eterna. Amén. Así es que, por un lado, es una persona que se aparta del mundo.
vamos a ir a tal sitio y vamos a hacer tal cosa. Pues mira, ¿sabes? Prefiero no ir. Prefiero estar en la casa de mi Señor. Aleluya. Muchas veces venimos aquí, la mayoría de las veces venimos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable, para que Dios nos guíe, pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa. Venimos aquí para no estar en otros lugares. Amén. Este es el mejor lugar donde podemos estar y el mejor lugar donde nos podemos mantener. Amén. Así es que cuando no sepas qué hacer, ven a la casa de Dios. Y cuando lo sepas, también. Aleluya. Gloria a Dios. La persona que Dios bendice es una persona que busca, se esfuerza en saturarse de la palabra de Dios. No picotear un poquito. No. Saturarse de la palabra de Dios. Fijémonos qué dice en el segundo verso, sino que en la ley del Señor, en la ley del Señor de Jehová está su delicia. Y en ella medita un ratito cuando se levanta y ya está. De día y de noche. 5 minutitos. Tú estuviste en la librería evangélica el otro día, ¿no? ¿El sábado fuisteis a la librería evangélica? Un día me llamó la atención mirando un catálogo, la Biblia al minuto. Una programación para leer solamente un minuto la Biblia. Sí, ¿no? Y con eso, bueno, ya pasas todo el día. El salmista no es su caso. Aquí dice que medita en ella de día y de noche. Dice que en la ley del Señor, en su palabra, está su delicia. Me gusta esa palabra. Delicia. Delicioso. ¿Sabes cuando pruebas eso, un plato que está rico y dices, Qué delicioso. esto está, que es una delicia? Aleluya. Dice que el salmista, el varón al cual bendice el Señor, se deleita en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Que se sienta, ahí toma un momento aparte y procura durante el día buscar esos momentos. Sentarse a la palabra de Dios y comenzar a leer y deleitarse en su palabra. Amén. ¿Cuál es el alimento que más te gusta comer? Piénsalo, no hace falta que lo digas, porque aquí dicen que para gustos, ¿no? Por ejemplo. Piensa ahora en la palabra de Dios. Es más rico que el alimento que más te gusta. Amén. Me acuerdo de un misionero que fue a Papúa Nueva Guinea, que ahí se fue con aquellos indios, para nosotros son todos indios, ¿verdad? Y se fue, tenía que ir a cazar y se iban varios días de cacería, y él, cada uno llevó sus alimentos y él llevaba también los suyos. Y se llevó unas barritas de estas energéticas, tipo Mars, Lion o algo así. Y claro, los otros, como los indígenas, como ya sabían que él siempre llevaba así cosas interesantes para probar que ellos nunca habían probado. Uno sacó ahí una patata, el otro sacó un trozo de algo y él sacó ahí su barrita y todos mirando a ver. Y ahí la abrió, ¿qué habrá dentro? Claro, todos ahí expectantes, ¿qué sería eso? Y sacó la barrita y se la dio para que la probaran. La cortaron, la probó primero el jefe y todos los demás ahí. ¿Qué? Y dice, sabe a hígado de cerdo. Para ellos era lo más rico que había en su tribu. Era el alimento más deseado de su tribu.
Y lo que estaban diciendo es que aquello estaba de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios para ti? ¿Es como el hígado de cerdo para los papuanos? Deleitémonos en la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, y procuremos día y noche buscar en su palabra de Dios. A veces necesitamos reconocer que nos falta alimento y por eso estamos débiles. Es decir, la palabra de Dios es el alimento para mi espíritu, es el alimento para mi alma. Y así como procuramos varias veces al día alimentarnos y ni siquiera nos cuestionamos si deberíamos comer o no, simplemente llega mediodía y nos sentamos a la mesa y comemos. ¿Y qué hacemos con la palabra de Dios? A veces, si meditáramos más, si nos alimentáramos mejor, muchas de las cosas que preguntamos no sería necesario preguntar. Y muchas de las cosas que pedimos y que pensamos que necesitamos no las pediríamos. Como decía mi tocayo, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque estás pidiendo cosas que no te tocan. Porque pedís pan para gastar en vuestros deleitos. Esas cosas, dice, gastar. Las cosas en este mundo se desgastan y sirven solamente para un tiempo, pero la palabra de Dios es eterna. Siempre, amén. La palabra de Dios siempre podemos tenerla, y es un privilegio que aquí en España podemos y debemos aprovechar. Amén. ¿Cuántos países hay donde la palabra de Dios está prohibida? Donde tienen que entrarla a escondidas. Allí la separan en hojas y la meten en los tubos de las tiras de la mochila, y luego la reparten entre diferentes creyentes, y cuando se juntan hacen una Biblia. Y nosotros tenemos aquí, y además en no sé cuántas versiones, y no sé cuántas Biblias de estudio, que si la Biblia del pescador, que si la Biblia del labrador, que si la Biblia del carnicero, tenemos Biblias para todo. Y que si Reina Valera, que si la Nueva Versión Internacional, tenemos para elegir, y de todos los colores. Aprovechemos este privilegio y llenémonos de la palabra de Dios. Que no haya para nosotros horas sino que sea cualquier momento el que podamos aprovechar para leer la palabra de Dios. Cuando te deleitas en algo, ¿cuánto tiempo pasas en tu deleite? ¿Cuánto tiempo dedicamos a deleitarnos en la palabra de Dios? Haz que la Biblia sea tu disfrute. Haz que la Biblia sea tu deleite. Que los minutos se transformen en horas. Y que no te pase el tiempo leyendo la palabra de Dios. Sigue diciendo que es una persona que está junto a las aguas, dice. Aquel al cual el Señor bendice. Verso número 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Algunas cosas que hace el Señor las prosperará y otras no. Todo lo que hace, dice. Mi Biblia debe estar cambiada.
Dice, todo lo que hace prosperará, porque es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Algunos entendidos dicen que en el griego, en el hebreo, en el idioma en que se escribió este salmo, habla de surcos de riego, como diciendo que este árbol no es un árbol silvestre, está en un huerto y tiene un dueño que se dedica cada día a proporcionarle el agua necesaria y a que no tenga elementos extraños que puedan dañarle, sino que pueda dar siempre el fruto adecuado. Yo doy gloria a Dios por no ser un árbol silvestre. Amén. Aleluya, sí, Señor. Que no estoy perdido por ahí por el campo, sino que tengo un dueño. Amén. Que tengo un dueño. Y eso es un privilegio y también es una responsabilidad. Porque sé que un día vendrá el dueño, como en aquella ocasión Jesús, y si no lo ve bien apartará las hojas y dirá: vengo a buscar el fruto. ¿Dónde está? Pero sé que si yo me alimento bien y si yo recibo de la bendición de su sol y recibo de el agua y de todo lo que necesito, voy a poder crecer sanamente. Por tanto, disfrutemos de las bendiciones del Señor y disfrutemos de la bendición de su palabra. Así es la persona a la cual bendice el Señor. Amén. Si alguna vez te has preguntado cómo me bendice el Señor, qué tengo que hacer para que Dios me bendiga o me bendiga todavía más, aleluya, apartarme del mundo, meditar en su palabra y permanecer en su huerto. Los árboles no tienen patas, pero nosotros sí. Y nos movemos, pero no deberíamos movernos de la presencia de Dios. Amén. Por otro lado, tenemos el segundo contraste. La persona que Dios no bendice, sino que va a juzgar. El día del juicio llegará. Y aquellos que no están en los caminos del Señor serán juzgados. Nuestro deber no es juzgar a las personas, sino esperar en el juicio de Dios. Y ese juicio llegará tarde o temprano. Nosotros debemos amonestar, debemos animar a que vengan a los caminos del Señor. Sí, Señor. Porque si no, ese juicio va a llegar. Va a llegar. Y aquí compara todas estas dos personas, diciendo: uno es una persona fiable, es una persona que tiene entendimiento, es una persona que permanece. La otra persona, la que va a ser juzgada, es una persona que está seca, es una persona que no tiene peso y es una persona que no tiene eternidad, o al menos una eternidad sin la presencia del Señor. Fijaros que dice: no así los malos. Todo esto que os acabo de decir, no. Es lo que dice el salmista: son como el tamo que arrebata el viento. Sabemos lo que es el viento, especialmente de estos días. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando especialmente los que trabajan en el campo, y los que trabajaban en aquel tiempo iban a recoger el grano del trigo, de la cebada y todas estas cosas, y había lo que es el grano en sí y luego la cáscara y todo lo que nos servía.
Entonces cuando tenían que separar una cosa de otra, porque nosotros no comemos el grano, las ramas y estas cosas no las comemos, ¿o sí? No. Entonces la forma más usual de aquel tiempo para limpiar era precisamente aprovechar días como el de hoy, donde tomaban los granos del trigo, los levantaban un poquito y el viento se llevaba todo lo que no tenía peso. Lo zarandeaban y entonces era una forma bastante natural de poder limpiar el trigo. Y el salmista guía al Señor para que el salmista es guiado por el Señor para hacer esta comparación entre aquellos que son creyentes de verdad y de que el Señor pone fundamento y pone peso en sus vidas, y aquellos que no tienen nada. Si no tienen nada, su vida no tiene ningún peso. Pasan, como se suele decir por ahí, sin pena ni gloria por este mundo. Son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es una continua comparación con la otra persona a la cual hemos estado meditando. Hemos estado viendo un árbol fuerte, hemos estado viendo un árbol fructífero, bien cuidado, y ahora de repente vemos ni siquiera un árbol, un tamo, y hace y se va así volando, arrastrado por el viento. Ni su vida, ni sus hechos, ni sus palabras tienen ningún peso. ¿Cómo son nuestras vidas? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo son tus palabras? ¿Tienen peso o se van volando también? Son personas que no tienen tampoco palabras en el día del juicio. Da igual si es el juicio presente o si es el venidero. Allí donde hay auténtica justicia, porque en este mundo tristemente encontramos otras cosas también, pero donde hay auténtica justicia, sus palabras no tienen peso. Y yo creo que en el día del juicio final mucho más. Yo creo que ninguno se va a atrever a abrir su boca en ese momento. Hoy día sí hay muchos que se llenan la boca y si esto realmente ocurre, yo voy a decir y yo voy a hacer y yo le voy a... Cuando llegue ese día no vas a decir nada. Yo creo que en ese día las cabezas estarán agachadas. Si habrá película o no, ya lo veremos, pero yo creo que la persona ni siquiera va a levantar los ojos del suelo. Su rostro estará rojo de vergüenza y no habrá argumento que pueda presentar delante del juez justo. Aquí habla acerca de la congregación de los justos, donde deseamos estar. Nuevamente hace otra comparación. Estar en la congregación de los justos o estar en la silla de los escarnecedores. Yo prefiero un banco de esos de ahí atrás, aunque esté duro, que estar sentado en la más cómoda de la silla de los escarnecedores. La silla de los burlones. Y en último lugar, dice que es una persona sumergida en el mundo. Es una persona que no... El Señor mira y ve cómo son cada una de estas personas. Conoce el Señor el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor examina y aprueba. A los jóvenes y a los niños no nos gustan los exámenes, no les gustan. Y a los mayores
nos cuestan. Estamos acostumbrados, pero aún así cuando tenemos que pasar algún examen, bueno, a ver qué ocurrirá. Todos vamos a tomar el examen de la vida cuando estemos delante de la presencia del Señor. Aleluya. Amén. Pero dice que el Señor aprueba. Cuando dice conoce, dice que lo ve, lo examina y lo aprueba del camino de los justos. Amén. En cambio, la senda de los malos es una senda que lleva a la perdición, que lleva a la destrucción. Y así comienza el libro de los Salmos, llevándonos a una decisión. ¿Dónde queremos estar? ¿Queremos estar en el juicio o queremos estar en la bendición? Una bendición. Amén. En principio parece sencillo, pero ¿qué es lo que vamos a escoger? Decía Moisés al pueblo de Israel, ¿qué es lo que vas a escoger tú? Tienes las dos cosas. Tienes aquí una puerta y tienes otra. En una pone bendición y en la otra pone juicio.